La casa estaba llena de voces, risas y platos chocando. Globos dorados colgaban del techo. El olor a carne asada se mezclaba con el de un pastel recién hecho. Y aún así, yo me sentía como una intrusa en mi propio hogar. Había pasado toda la mañana preparando la mesa larga del comedor, los manteles bordados de mi madre, los platos que solo sacaba en ocasiones especiales, las velas azules que mi hijo decía que le traían suerte desde que era niño. Tenía las manos todavía húmedas de lavar verduras cuando escuché el portón abrirse y a la gente entrar con felicitaciones, regalos y aplausos. El cumpleaños era de mi hijo, 34 años. 34 años que yo había dedicado a cuidarlo, sostenerlo y levantarlo cada vez que la vida lo tiraba. Cuando entró, todos lo rodearon con abrazos. Yo di un paso adelante con una sonrisa que había estado guardando desde el amanecer. Pero él ni siquiera me vio. Me limité a respirar, a esperar, a ocupar ese espacio chiquito que me habían dejado junto a la mesa. Cuando por fin noté un hueco entre los invitados, tomé aire y me acerqué a la silla que quedaba a su lado. Coloqué mi mano en el respaldo con intención de sentarme. No alcancé ni a doblar las rodillas. «Lárgate, yo no te invité». Su voz tronó en el salón como un golpe seco contra la pared. Los invitados dejaron de hablar. Alguien dejó caer un tenedor. Sentí cómo el piso se tragaba el aire. Pensé, por un instante, que había escuchado mal, que tal vez lo había dicho jugando, pero la mirada que me dio no era de juego, era de desprecio. ¿Qué dijiste, hijo? Que te largues, repitió él con una sonrisa torcida. No te invité a esto, no quiero que estés aquí. Alguien murmuró, pero es la casa de ella. Él los ignoró, siempre queriendo meterte, siempre estorbando. Solo vine a recoger mis cosas y celebrar con mis amigos. Puedes irte a tu cuarto si eso te hace feliz. Cuarto. Como si yo fuera una huésped. Como si mi hogar no fuera mío. Como si yo no hubiera levantado esas paredes con mis propias manos cuando él todavía usaba zapatos con velcro. Una de las invitadas se rió nerviosa. No sabía de qué bando ponerse. Mi hijo, en cambio, tenía claro el suyo. «Mamá, ¿no escuchaste? ¡Muévete!». Su mano señaló la puerta de mi casa, la puerta que yo había pagado, pintado y abierto a cada una de sus decisiones equivocadas. No lloré. No me moví por un momento. Solo dejé que el silencio hiciera su trabajo. Luego, muy despacio, solté el respaldo de la silla. Mis dedos dejaron una marca húmeda sobre la madera. No sabía si era sudor o dolor acumulado. «Está bien», dije, no porque estuviera bien, sino porque ya no iba a rebajarme a pedir un lugar en la mesa que yo misma había puesto. «Si eso quieres, está bien». Él dio una sonrisa victoriosa. «Al fin lo entendiste». Los invitados seguían inmóviles. Nadie sabía a dónde mirar. Nadie sabía si debía consolarme o aplaudirle a él por su valentía egoísta. Yo no esperaba nada de ellos, ni de él. Solo caminé despacio hacia la puerta. Pero antes de abrirla, mis ojos encontraron algo pequeño, pero poderoso. Sobre el aparador, cerca de la entrada, estaba la llave antigua que mi padre me había dejado cuando murió. Una llave pesada, de hierro oscuro, de esas que parecen guardar historias. La tomé sin hacer ruido, la guardé en mi bolso, y entonces abrí la puerta. El aire de la tarde me golpeó las mejillas. No frío, no cálido, solo real. Me quedé quieta un instante, respirando como si el mundo hubiese cambiado de lugar. Y quizás sí lo había hecho. Porque detrás de mí, mi hijo seguía celebrando en una casa que no le pertenecía. Y delante de mí estaba un camino que yo todavía no entendía, pero que ya no me daba miedo. Cerré la puerta suavemente, no con violencia, con decisión. «Señorita», murmuró una vecina que pasaba en ese momento, sorprendida ao verme afuera. «¿Está bien?» «Sí», respondí. «Estoy más bien de lo que parece». Porque en aquel momento,
corrijo, porque en ese momento entendí algo que nunca había querido aceptar. No era yo quien sobraba en esa casa. Era él quien ya no cabía en la vida que yo construí. Entonces tomé mi teléfono viejo, ese mismo que raramente usaba, el que guardaba números que nadie conocía, el que jamás había sonado por interés. Marqué. 1 vez, 2, 3. Al tercer tono, una voz que no escuchaba hacía años contestó: «¿Madre? ¿Es usted? ¿Necesita ayuda?» El nudo en mi garganta se deshizo un poco. «Sí», dije, «necesito que vengas». «¿Dónde está?» «En mi casa, afuerita». «Voy de inmediato». Colgué. Me senté y no de grau, corrijo. Me senté en el escalón y esperé. Y mientras lo hacía, supe que nada en esa casa volvería a ser como antes. Porque o que yo había hecho ao cerrar la puerta, corrijo, porque lo que yo había hecho al cerrar la puerta no era irme, era comenzar. Y ese inicio iba a congelar a todos. Cuando me senté en el escalón frente a mi propia casa, con el eco del grito de mi hijo todavía retumbando en mis oídos, otro sonido comenzó a crecer dentro de mí. Un recuerdo, o más bien, una cadena entera de recuerdos que había guardado debajo de tantas capas de silencio que ya no sabía si eran parte de mi historia o de un sueño olvidado. El viento arrastraba hojas por la calle, los globos del cumpleaños se movían detrás de la ventana, pero yo ya no estaba allí. Estaba regresando a un tiempo donde todavía no conocía la palabra humillación como algo cotidiano. Un tiempo donde yo misma no sabía que podía ser rota. Tenía 18 años cuando dejé la casa de mis padres. Me fui con un bolso viejo, 2 cambios de ropa y una determinación terca que no heredé de nadie. La construí a fuerza de hambre y orgullo. Encontré mi primer trabajo limpiando mesas en una fonda. El piso estaba siempre pegajoso, el calor de la cocina me hacía sudar desde la madrugada y mi espalda ya dolía antes del mediodía. Pero recibía mi salario puntual, y eso era más de lo que podía pedir. Con ese dinero pagaba un cuartito en la parte trasera de una casa. Tenía paredes delgadas, una ventana que no abría bien y un colchón que se hundía en el centro. Pero era mío, y eso me bastaba. Ahí fue donde conocí al hombre que se convertiría en padre de mi hijo. No porque fuera el correcto, sino porque, a esa edad, confundir atención con cariño es demasiado fácil. Él era mayor que yo, seguro, encantador, y experto en promesas. Promesas que me envolvieron como si fueran un techo al que yo nunca había tenido acceso. Un día tendremos nuestra propia casa. Un día no tendrás que trabajar tanto. Un día. Yo le creí. A los 9 meses de relación me enteré de que estaba embarazada. Lloré, pero no de miedo, de esperanza. Él me abrazó y me dijo: «Vamos a enfrentar esto juntos». Y durante un tiempo lo hizo. Se levantaba temprano para buscar trabajo, cocinaba cuando yo me sentía mal, ponía la mano sobre mi barriga con una mezcla de orgullo y ternura. Pero cuando nació nuestro hijo, todo lo que parecía estable se quebró como vidrio. Él comenzó a llegar tarde, luego dejó de llegar. Luego comenzó a inventar historias, luego dejó de inventarlas. Hasta que un día simplemente no volvió. Me dejó una nota tan breve que me costó trabajo creer que cabía tanta cobardía en tan pocas palabras. «Perdón, no puedo», eso fue todo, ni un por qué, ni un a dónde, ni un voy a regresar. Yo tenía 20 años, un bebé de brazos, un salario mínimo y una soledad tan grande que me costaba respirar. Aún así, no me rendí. Trabajaba doblando turnos en la fonda y cuando terminé ahí, empecé a limpiar casas por las noches. Mi hijo dormía en un Moisés que colocaba cerca de mí mientras restregaba pisos ajenos. El sonido del trapeador arrastrándose se volvió el ritmo de su infancia. Los vecinos decían que yo no iba a poder, que era muy joven, que era muy pobre, que estaba sola. Pero yo tenía 2 cosas que ellos no veían: una voluntad hecha de hueso duro
y un hijo que me sonreía, aunque yo llegara con las manos agrietadas. La primera vez que pude comprarle zapatos nuevos, lloré en la calle. Zapatos tan modestos que la gente ni volteaba a verlos, pero para mí eran una victoria. Fue en esa época que encontré la llave antigua. Una vecina anciana, doña Ramona, me vio llorando un día mientras cargaba a mi hijo y contaba monedas para pagar el gas. «Ven», me dijo. Entré a su casa pequeña, llena de santos y fotos amarillentas. Me entregó una llave grande, de hierro oscuro, envuelta en un pañuelo. «¿Esto qué es?», pregunté. «Tu futuro», respondió ella. «Mi padre la usó para abrir nuestra casa por última vez antes de perderla. No quiero que se pierda contigo. Guárdala. La vida siempre voltea. Siempre». No entendí nada, pero la guardé, y desde entonces la vida realmente fue volteando, lento, con dolor, pero volteando. A los 30, después de años trabajando sin descanso, logré juntar suficiente dinero para dar el enganche de una casa pequeña, pero mía. Doña Ramona lloró cuando le mostré las llaves nuevas. «Te dije que la vida voltea», dijo, «y cuando vuelva a voltearse, no dejes que te agarre sin techo». Yo construí todo lo que tuve con mis propias manos: el comedor, el jardín, la cocina. Cada centímetro fue pagado con trabajo. Por eso, cuando mi hijo me gritó que no me invitó, en la casa que yo pagué, que yo levanté, que yo defendí, algo dentro de mí se quebró. Pero otra cosa nació, una fuerza que no recordaba desde mis 20 años, la misma fuerza que me hizo criar a un hijo sola, la misma que me hizo trabajar noches enteras, la misma que me hizo levantar paredes cuando no tenía ayuda. Yo había olvidado quién era, pero ese día mi hijo me lo recordó sin querer, cuando la voz del hombre al otro lado del teléfono dijo: «Voy para allá. No se mueva». Supe exactamente quién era. Un muchacho al que yo había ayudado hace muchos años. No de sangre, no de apellido, pero sí de vida. La manera en que él respondió, la urgencia, la seriedad. Me dijeron algo que cambió todo. Tal vez yo no era invisible, tal vez no estaba sola, tal vez aún quedaba alguien que recordara quién fui antes de convertirme en la mujer que mi hijo despreciaba. Guardé la llave antigua en el bolso como quien sujeta una memoria, una promesa, un recordatorio. Respiré y pensé: si mi hijo supiera todo lo que viví para darle un hogar, jamás habría tenido el valor de gritarme así. Lo que no sabía era que la persona que venía en camino estaba a punto de hacerle entender exactamente eso, y mucho más. El aire de la tarde estaba tibio cuando terminé la llamada. La calle seguía igual, ni un auto, ni un perro, ni una voz. Pero algo en mí ya no era la misma mujer que salió humillada de su propia casa minutos antes. Había una claridad nueva, como si por fin recordara dónde había guardado mi dignidad todos esos años. Guardé el teléfono en mi bolso, me limpié las manos con la punta del suéter y me quedé ahí, sentada en el escalón, mirando la puerta que mi hijo había cerrado tan fácilmente para sacarme de su camino. Una puerta que no sabía que también estaba cerrando. Para él. No pasó ni 10 minutos antes de que el eco de un motor fuerte doblara la esquina. El vehículo se acercó despacio, como reconociendo la zona después de años. Cuando se detuvo frente a mí, sentí un vuelco en el pecho. Él bajó del auto. El muchacho que yo había conocido flaco, sucio y con hambre, ya no existía. Frente a mí estaba un hombre vestido con traje, con mirada firme y la presencia de alguien que sabía exactamente quién era y qué valía. «Madre», dijo apenas, como si esa palabra hubiera estado esperando salir de su boca desde hacía tiempo. Yo me levanté despacio. «¡Qué milagro!», murmuré. «Pensé que ya no te acordabas de mí». Él negó de inmediato. «No me olvido de quien me salvó la vida. ¿Está bien? ¿Por qué está afuera? ¿Quién la hizo llorar?» «No he llorado», respondí, y era cierto, todavía no. Él miró la casa detrás de mí.
Miró la mesa puesta a través de la ventana. Miró los globos, los invitados, las risas que seguían como si nada hubiera pasado, y entendió todo sin que yo dijera una palabra. Fue él, dijo con un tono grave. ¿Verdad? No respondí, solo bajé los ojos, y ese gesto fue suficiente. Venga, dijo él colocándome una mano en la espalda con cuidado. Vamos a un lugar donde pueda respirar. ¿A dónde? A donde usted quiera, pero primero va a salir de aquí con la frente en alto. Sentí algo extraño en el pecho, un alivio que parecía prohibido. Mi bolso está aquí, dije señalando mi hombro. No necesito más. Yo me encargo del resto. Durante el camino, él no me preguntó por qué mi hijo había actuado así. No me pidió explicaciones. No me ofreció consuelo barato. Solo me escuchó respirar. Y a veces eso basta para que una mujer recuerde que no está sola. Llegamos a una casa amplia, elegante, pero cálida. La madera brillante en el piso contrastaba con las paredes claras y las plantas altas. Ese tipo de lugar en el que uno no levanta la voz porque no hace falta. Vivo aquí desde hace 2 años, dijo él. Quería traerla antes, pero no sabía si usted quería verme. Claro que quería verte, respondí. Pero pensé que tenías tu vida hecha, y yo no quería molestar. Usted nunca molesta, nunca. Me ofreció agua. Me dio una manta ligera para cubrirme los brazos. Madre, necesito que me diga todo lo que pasó. Me senté, respiré. Hoy entendí algo que no quiero seguir ignorando. ¿Qué cosa? Que mi hijo dejó de verme como su madre hace mucho tiempo. Él apretó la mandíbula. Dígame qué hizo, insistió. Me gritó que no me había invitado, en mi casa, en mi mesa, en su cumpleaños, delante de todos. Cerré los ojos un instante. Y lo peor, continué, no fue el grito, fue la forma en que me miró, como si yo sobrara, como si yo estorbara. Él caminó hasta la ventana con los puños cerrados. Pensé que lo había superado, dije. Pensé que ya no podía dolerme. Pero duele, porque fui yo quien levantó esas paredes. Yo quien trabajé día y noche. Yo quien lo crió sola. Él volvió hacia mí y se sentó enfrente. Madre, dijo despacio, ya no va a volver ahí. ¿Y a dónde voy a ir? Esa casa es mi vida. No, esa casa fue su sacrificio, pero no su destino. Me sostuvo las manos. Yo estoy aquí, yo tengo espacio, yo tengo medios, y más que nada, yo tengo la intención de hacer lo que él no hizo. ¿Qué cosa? Protegerla. Mis ojos se humedecieron por primera vez desde la humillación. Él le wipe, perdón, él me limpió una lágrima que cayó sin permiso. Déjeme ayudarla, dijo él. Ya no está sola. Ya no tiene que escoger entre aguantar o quedarse sin techo. No esta vez. Me llevé una mano al pecho. ¿Por qué haces todo esto por mí? Él respiró hondo. Porque cuando yo estaba perdido, usted me encontró. Cuando yo tenía hambre, usted me dio de comer. Cuando yo no valía nada para nadie, usted me trató como si valiera el mundo. Y añadió, con voz firme, ahora es mi turno. Esa noche, él preparó un cuarto para mí, una cama suave, sábanas limpias, una lámpara cálida. Me senté en el borde y sentí algo que no había sentido en años. Seguridad. No dependencia. Seguridad. Mientras acomodaba mis cosas, encontré la llave antigua en mi bolso. La sostuve frente a la luz. Esa llave había abierto mi pasado, pero tal vez también iba a abrir mi futuro. Entonces pensé, mañana no iré a suplicar un lugar en mi casa. Mañana decidiré lo que viene. Y supe, con absoluta claridad, que el siguiente movimiento no le pertenecía a mi hijo. Me pertenecía a mí. La mañana siguiente desperté en la habitación que Mateo había preparado para mí. La luz entraba suave, filtrada por cortinas claras que se movían con la brisa. Aún así, mi cuerpo estaba tenso. Dormir en paz y vivir en paz no siempre van de la mano. Mateo tocó la puerta. «Madre, preparé desayuno. Tenemos que hablar». Su tono era serio, pero no alarmante. Algo sabía. Algo había averiguado.
Me senté a la mesa con él. Un café humeante frente a mí, pan dulce en el centro. Pequeños detalles que hacían sentir que aún existía un tipo de cariño limpio en el mundo. Anoche investigué un poco, dijo, sin rodeos, sobre su hijo. Mi pecho se cerró. ¿Sobre qué exactamente? Sobre su situación económica y sobre su comportamiento. No quería saber. Y aún así, necesitaba saber. Mateo abrió su laptop y giró la pantalla hacia mí. Primero me mostró un registro de llamadas recientes. Mi hijo había llamado a servicios de deuda, consultores financieros y... Me detuve al ver un nombre subrayado. ¿Qué es eso? Una oficina de asesoría para venta de propiedades familiares. Un nudo se formó en mi garganta. ¿Mi casa? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Su casa, confirmó Mateo. Deslicé los dedos por la superficie de la mesa, tratando de mantenerme firme. ¿Desde cuándo? Desde hace 3 semanas. Me quedé en silencio. Era como si cada verdad viniera con un peso nuevo que se acumulaba en mi espalda. Madre, continuó Mateo, usted cree que él la humilló esta vez porque estaba molesto, pero no fue impulsivo. Había un plan. La palabra plan me hizo temblar. Cerré los ojos y un recuerdo antiguo llegó sin permiso. Cuando mi hijo tenía 12 años, un día llegué del trabajo y lo encontré revisando mis cajones. Buscaba dinero. Me dijo que era por una tarea, pero yo sabía que no era verdad. Esa fue la primera vez que sentí que algo en él no estaba bien, que había una sombra que yo no sabía cómo iluminar. Pero no quise verlo. Una madre siempre quiere creer que el amor basta. Ahora entendía que el amor no cura lo que la responsabilidad ignora. Hay más, dijo Mateo devolviéndome al presente. Mucho más. Me mostró los movimientos de una tarjeta de crédito. Compras grandes, ropa cara, un reloj que costaba más de lo que yo ganaba en un mes, y luego transfers pequeñas, frecuentes, desde mi cuenta. Yo nunca autoricé esto. Lo sé, pero él sí lo hizo. Me llevé las manos a la boca. La traición no era solo emocional, era económica, diaria, constante. ¿Qué hago? Pregunté casi en un susurro. Primero, dejar de sentir culpa. Lo miré sorprendida. La culpa es lo que él ha usado por años para controlarla, para que no cuestione, para que no lo confronte, para que no vea sus errores. Sus palabras me desgarraron porque eran verdaderas, demasiado verdaderas. Mateo continuó. Luego vamos a revisar cómo proteger su casa. Legalmente es suya por completo. No puede venderla sin usted, pero sí puede intentar presionarla para que firme algo sin leer. Recordé tantas veces en que mi hijo me pidió firmar cosas rápido, sin preocuparme, porque él sabía. Recordé cómo confié, cómo me dejé llevar por la esperanza de que él supiera más que yo. Qué ironía. El conocimiento que yo no tenía, él lo usó como arma. Hay algo más, dijo Mateo. Temí escucharlo. Su hijo habló de usted en mensajes. Mal. ¿Qué dijo? Mateo dudó, y eso me asustó más que cualquier palabra. Que usted es un estorbo, que le avergüenza cómo habla, cómo viste, que siempre hace lo que él no quiere, que es una vieja difícil. Sentí el golpe en el pecho, no por las palabras, sino por el desprecio escondido detrás de ellas. ¿Eso dijo mi hijo sobre mí? Mateo asintió. No quiero herirla, pero usted necesita ver la realidad completa. Me llevé una mano al corazón, y por primera vez desde la humillación no lloré. No me rompí. No me hundí. Me endurecí, porque una mujer que ha sobrevivido pobreza, abandono y trabajo no se desmorona, no se desmorona por la opinión de un hijo ingrato. Madre, dijo Mateo acercándose, su hijo no está enojado con usted, está enojado consigo mismo, con sus fracasos, con sus deudas, con la vida que no ha sabido construir. ¿Y por eso me humilla? Porque usted está ahí, y porque es más fácil culparla que mirarse de verdad. Apreté los labios. Respiré hondo. Ya no quiero vivir con miedo, dije,
y no va a vivirlo. Mateo tomó un folder nuevo, uno más delgado, pero más importante. Aquí está lo que vamos a hacer a partir de ahora, y quiero que lo lea con calma. Lo abrí. En la primera hoja había una frase subrayada en tinta azul. Usted tiene derecho a recuperar su paz. Sentí que el pecho se me aflojaba, como si el aire entrara de una manera diferente. Esto es solo el inicio, dijo Mateo. Lo que viene lo va a sorprender. Yo lo miré con un nudo en la garganta, porque entendí, sin que él lo dijera, que el mundo estaba a punto de virar de lado, y que la próxima persona que iba a quedarse helada no sería yo. La carpeta que Mateo dejó frente a mí parecía ligera, pero no lo era. Tenía el peso de algo que yo nunca me permití, decidir por mí misma. Vamos a empezar hoy, dijo él mientras yo pasaba los dedos por la portada azul. Si usted quiere. Quise. No porque buscara revancha, sino porque por primera vez en años sentía que mi vida podía tomar una dirección distinta a la que mi hijo me había empujado durante tanto tiempo. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté. Mateo tomó asiento frente a mí con un gesto firme. Primero, proteger su casa. Segundo, cortar cualquier acceso que él tenga a sus cuentas. Tercero, dejar claro que usted no está sola. Yo asentí. Ese «no está sola» seguía siendo la frase más difícil de aceptar y la más necesaria. Fuimos juntos al centro comunitario donde atendían asuntos legales. Las mujeres de la recepción me saludaron amablemente y por un momento sentí algo extraño, que yo también era alguien que merecía ser tratada con respeto. Mateo habló con un abogado joven, quien revisó mis documentos con detenimiento. Su casa está a su nombre. Completamente, dijo él. Nadie puede obligar a la mesmita a firmar nada. Y si su hijo usó su cuenta sin permiso, podemos bloquear el acceso hoy mismo. Sentí un vacío profundo cuando escuché eso, una mezcla de alivio y de rabia por todas las veces que mi hijo se aprovechó de mi confianza. El abogado me pidió firmar 3 documentos. Lo hice con una calma que jamás imaginé tener. Mateo me sonrió. Eso es recuperar control. De regreso a su casa, paramos frente a una papelería. Él entró, compró un cuaderno nuevo y me lo entregó en cuanto subió al auto. ¿Esto para qué es? Para que empiece algo que nunca la vi hacer. ¿Qué? Escribir lo que usted quiere, no lo que otros esperan de usted. Abrí el cuaderno. La primera página estaba en blanco. Y aún así, me dio miedo. Era más fácil vivir apagada que permitir que mis deseos tomaran forma. ¿Por dónde empiezo?, pregunté, por lo que venga del corazón. Esa tarde pasé horas en el cuarto escribiendo en silencio. Primero frases cortas. Quiero paz. Quiero respeto. Quiero un lugar mío. Luego, frases más largas, más profundas, que ni sabía que estaban dentro de mí. Mateo pasó por la puerta un par de veces asegurándose de que yo estuviera bien. Yo solo asentía. Había tanto dentro de mí que nunca había dicho, que por poco me ahogaba. Pero esa vez no lo evité. Lo dejé salir. Cerca de las 6 de la tarde mi teléfono, el viejo, vibró. Era mi hijo, otra vez. Esa insistencia ya no sonaba como enojo, sonaba como miedo, como alguien que empieza a darse cuenta de que perdió algo que daba por sentado. No contesté. Mateo me miró. ¿Quiere que hable yo? No. No voy a seguir haciendo lo que él quiere, cuando él quiere. Entonces, ¿qué va a hacer? Esperar. ¿Esperar qué? Que él entienda que ya no puede tratarme como antes. A las 8, Mateo entró en la sala con un folder nuevo. Madre, esto acaba de llegar. Sacó una hoja impresa. Era un reporte actualizado sobre mi hijo, y lo que decía me heló la sangre. Él había intentado entrar a mi cuenta bancaria otra vez esa misma tarde. Está desesperado, murmuré. Sí, porque está perdiendo el control que cree tener sobre usted. Me senté en el sofá. La sensación ya no era dolor,
Era una fuerza que me subía desde el estómago. Mateo, ya sé lo que voy a hacer mañana. Él se cruzó de brazos. ¿Qué piensa hacer? Voy a hablar con él, pero no en mi casa, ni en la suya, en un lugar donde él no pueda gritarme, ni humillarme, ni actuar como si yo fuera su subordinada. ¿En dónde? En la casa donde estoy ahora. Quiero que él vea que ya no vivo bajo su sombra. Mateo sonrió. No un gesto de satisfacción, sino de reconocimiento. Eso es lo que quería escuchar. Esa noche, mientras me acostaba en la cama limpia que él había preparado, sostuve la llave antigua entre mis dedos. Pensé en doña Ramona, en su frase, «La vida siempre voltea», y entendí, finalmente, lo que ella quiso decir. No era un giro mágico, era una decisión. La vida voltea cuando una deja de inclinar la cabeza. Cerré los ojos. Mañana sería el día en que mi hijo vería, con sus propios ojos, que la mujer que él gritó, «¡Lárgate!», ya no tenía miedo de irse, y mucho menos de seguir adelante. Lo que estaba por venir iba a cambiarlo todo. La mañana siguiente amaneció con un silencio diferente. No era el silencio de la tristeza, era el de una calma antes de un cambio importante. Mateo preparó café y lo dejó sobre la mesa sin decir nada. Eu fiqué observando la llave antigua que sostenía entre mis dedos. A veces un objeto pequeño puede recordarle a una mujer quién ha sido en todas sus versiones: la joven que luchó, la madre que sostuvo, la mujer que resistió, y la mujer que hoy estaba lista para despertar. Mi teléfono vibró otra vez. Era mi hijo. «¿Dónde estás? Necesito hablar contigo ya». No respondí. Lo apagué. Mateo me miró desde la cocina. «Hoy lo verá todo con claridad», dijo él. «Y usted también». A las 11 de la mañana tocaron la puerta. Un golpe fuerte, impaciente, arrogante. Mateo fue quien abrió. Yo estaba detrás, en la sala amplia, sentada con la espalda recta y las manos sobre las rodillas. Mi hijo entró sin pedir permiso. Su mirada recorrió el lugar sorprendido. Una casa elegante, iluminada, con un aire profesional y cálido al mismo tiempo. No era un sitio donde uno levantara la voz. No era un sitio donde él pudiera sentirse dueño. «¿Qué haces aquí?», me dijo sin saludar. No respondí. Él se giró hacia Mateo. «¿Quién eres tú y por qué tienes a mi mamá aquí? Ella se viene conmigo ahora mismo». Mateo no se movió. «Su mamá está aquí porque quiere estar aquí». Mi hijo soltó una risa nerviosa. «¿Tú? ¿Quién diablos eres tú para meterte? ¿Su novio o qué?». Mateo mantuvo la mirada firme, sin caer en provocaciones. «Soy alguien que la respeta, algo que tú olvidaste hacer». Mi hijo se puso rojo. Caminó hacia mí con pasos cortos y tensos. «Mamá, vámonos. Vamos a hablar en casa». «¿En cuál?», pregunté suavemente. Él parpadeó. «¿Cómo que en cuál? Pues en la tuya. Digo, en la nuestra». «¿La misma casa donde me gritaste que no estaba invitada?». Mi voz salió tranquila. Demasiado tranquila. Mi hijo apretó los dientes. «Estaba enojado, ¿ok? Fue un mal momento, pero... Pues ya, olvida eso. ¿Y también quieres que olvide tus intentos de vender mi casa?». Su rostro perdió color. ¿Qué dijiste?». Mateo tomó una carpeta de la mesa y la colocó frente a él. «Sabemos todo», dijo. «Las llamadas, las asesorías, los movimientos en la cuenta de su madre, todos». Mi hijo retrocedió medio paso, como si el aire se hubiera puesto pesado. «Eso no es... No sabes lo que dices, no tienes pruebas». Mateo abrió la carpeta, y las pruebas estaban ahí. Mi hijo tragó saliva. Las manos le temblaron. «Mamá, yo iba a decirte, solo estaba viendo opciones. Es que estamos en problemas. Yo pensé que podrías ayudarme». «¿Ayudarte cómo?», pregunté. «¿Dejándome sin casa? ¿Quitándome lo único que nadie me dio, que yo me gané sola?». «No, mamá, no es así. Solo pensé que tú...». Él no encontró las palabras, porque no existían, porque sabía exactamente lo que estaba haciendo,
porque sabía que estaba dispuesto a destruir mi paz para salvar su orgullo. «Quiero que escuches algo», dije. Me levanté lentamente y tomé mi bolsa. Saqué mi teléfono, lo encendí y abrí el mensaje que había recibido temprano. Era del banco. Intento de acceso no autorizado bloqueado. Se lo mostré. ¿También quieres que olvide esto? Mi hijo parecía convertirse en alguien más, no el niño que crié, no el adolescente que abracé cuando tuvo miedo, no el hombre que pensé que sería, sino una versión rota, desesperada, vacía. Yo no quise que esto pasara así. La voz se le quebró. Es que estoy en problemas, mamá, de verdad, muchos problemas. Y en lugar de pedirme ayuda, ¿preferiste humillarme frente a todos? Él cerró los ojos, 1 segundo, 2, su respiración se volvió corta. Mamá, perdóname. Mateo cruzó los brazos. Las palabras no bastan, dijo. Mi hijo lo fulminó con la mirada. Tú no eres parte de esta familia. No, respondió Mateo, pero sí soy parte de la vida de ella. Y mientras yo esté aquí, nadie va a volver a gritarle, mucho menos tú. Mi hijo volvió a mirarme, y por primera vez en años vi miedo en sus ojos, no hacia Mateo, hacia mí, hacia la mujer que estaba de pie, que no temblaba, que no pedía, que no bajaba la voz para no incomodar. Mamá, ¿vas a dejar que él hable así? ¿Vas a escogerlo a él sobre mí? No estoy escogiendo a nadie, respondí, me estoy escogiendo a mí. Él se quedó sin palabras, como si esa idea fuera nueva, desconocida, inaceptable. Tu frase de ayer, hijo, dije despacio, esa que gritaste delante de todos, se te va a regresar de una manera que todavía no imaginas. ¿Qué quieres decir? La puerta sonó antes de que yo respondiera. Golpes fuertes. Mateo sonrió apenas. Creo que está a punto de entenderlo. Mi hijo volteó hacia la entrada, y cuando la puerta se abrió, cuando vio quién estaba del otro lado, cuando reconoció la figura firme con el traje negro, la placa y la expresión seria, su rostro simplemente se desmoronó. Porque no era un amigo, no era un vecino, no era un conocido, era alguien que él jamás pensó que aparecería en nuestra historia, y lo que venía después iba a congelarlo por completo. El hombre del traje negro entró con pasos seguros, la placa colgando discretamente de su cinturón. Mi hijo dio un paso atrás como si hubiera visto un fantasma que no esperaba. Y, en cierto modo, sí lo había visto. «Señora», dijo el hombre inclinando la cabeza hacia mí, ignorando por completo a mi hijo. «Disculpe la tardanza. Vine en cuanto recibí su mensaje». Mi hijo abrió y cerró la boca varias veces. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está él aquí? El hombre finalmente lo miró, con una calma que solo la autoridad verdadera conoce. «Soy el director de la Fundación Rivera», dijo, «y la señora es una antigua benefactora, fundamental en su historia». Mi hijo frunció el ceño. «¿Fundación qué? ¿Benefactora de qué está hablando?» El director dio un pequeño suspiro, como quien explica algo obvio. Hace más de 15 años, su mamá donó una cantidad importante para levantar nuestros primeros comedores comunitarios. Esa donación permitió que cientos de niños recibieran alimento diario, atención médica y apoyo educativo. Entre ellos, Mateo. Mi hijo volteó a ver a Mateo con incredulidad, como si de repente no entendiera quién era el hombre que tenía enfrente. ¿Tú eras uno de esos niños? Mateo respondió con un tono seco, sin victimismo. Sí, y gracias a ella estoy vivo. Y gracias a ella hoy tengo un trabajo digno y la capacidad de protegerla. El director continuó. La señora no solo nos ayudó, se volvió una figura inspiradora para muchas madres solteras que buscaban una segunda oportunidad. Por eso mismo, cuando supimos de su situación, era nuestra obligación responder. Mi hijo se quedó sin aire.
Tal vez por primera vez en su vida entendía que había vivido a la sombra de una historia que nunca quiso conocer. Pero yo no sabía que ella había hecho todo eso, murmuró él, como si la ignorancia fuese una excusa válida. No sabías porque nunca preguntaste, dije yo, con un tono tan suave que lo cortó más que cualquier grito. Mi hijo se pasó la mano por el cabello. Mamá, yo sé que estuve mal, pero... No estuviste mal, lo interrumpí. Fuiste cruel y fuiste egoísta. El silencio que cayó después no fue incómodo, fue necesario. El director colocó unos papeles en la mesa. Su madre tiene derechos legales y patrimoniales que deben ser protegidos. Y según todo lo que revisamos, usted representa un riesgo. Mi hijo abrió los ojos como platos. ¿Riesgo? Soy su hijo. Ser hijo no te hace dueño de su vida, dije, ni de su casa, ni de su dignidad. Él bajó la mirada. Por primera vez desde que lo conozco, se quedó sin personaje, sin bravura, sin máscara, solo un hombre pequeño, ahogado en sus decisiones equivocadas. Yo pensé que podía arreglar mis problemas antes de que te enteraras. Su voz temblaba. Tenía miedo de decírtelo. Miedo no justifica humillación, respondí. Mateo se acercó un poco, sin invadir, solo sosteniendo el ambiente. Si necesita ayuda, dijo, la señora la ofreció toda su vida, pero usted eligió tomar, no pedir. Mi hijo cerró los ojos. Una lágrima cayó. No sé si por arrepentimiento o por temor a perder lo que creía tener asegurado. ¿Qué? ¿Qué va a pasar ahora? Preguntó. Ahora, dije, vas a escuchar, sin interrumpir y sin levantar la voz. Él asintió. Primero, no vas a tocar mis cuentas nunca más. Segundo, la casa es mía, y seguirá siendo mía hasta el último día que yo decida. Tercero, si quieres una relación conmigo, tendrá que ser desde el respeto, no desde la necesidad, no desde el interés, no desde la culpa. Mi hijo apretó los labios. ¿Y si no puedo cumplir eso, me vas a dejar? Yo no voy a dejar a nadie, respondí, pero sí voy a dejar de lastimarme por alguien. El director asintió con aprobación silenciosa. Mateo respiró hondo, como si por fin el equilibrio estuviera regresando. Mi hijo, en cambio, parecía encogerse un poco. Mamá, yo no sabía que eras así. ¿Así cómo? Fuerte, sonreí apenas. Siempre lo fui. Solo que tú estabas demasiado ocupado para verlo. Él bajó la cabeza. No supe si estaba entendiendo o apenas empezando, pero yo sí entendí algo ese día, que la versión de mí que él conocía ya no existía, y la que estaba frente a él no iba a retroceder. Cuando se marchó lo hizo en silencio, sin gritos, sin portazos, sin excusas baratas, y mientras su figura desaparecía por el pasillo, supe que el momento final aún no había llegado. Lo que faltaba iba a decidir el futuro de todos. Los días siguientes fueron distintos a cualquier cosa que hubiera vivido en años. Por primera vez, no despertaba con la sensación de tener que justificar mi existencia. No caminaba en puntas de pie dentro de mi propia casa. No esperaba gritos, ni exigencias, ni miradas que me apagaran. Despertaba en silencio, en paz, en un lugar donde el aire no pesaba. Mateo me acompañaba en la rutina matutina. Él hacía café, yo preparaba un poco de avena con canela. A veces hablábamos, a veces guardábamos silencio, pero era un silencio cómodo, el tipo de silencio que se tiene con alguien que te ve como persona, no como carga. Una mañana me dijo, «Madre, quiero que venga conmigo a ver algo». Me llevó a una construcción enorme, con paredes recién pintadas y el eco del martilleo resonando en el aire. «¿Qué es esto?», pregunté. «La nueva sede de la fundación», respondió con orgullo. «Quiero que la inaugure usted». Me quedé helada. ¿Yo? Usted fue la primera en creer que algo así era posible. Sin su ayuda, yo seguiría perdido. Y cientos de niños también. Me tomó de la mano y me guió hacia una placa cubierta con una tela blanca. «Quiero que la descubra usted». Yo respiré profundo,
Tiré suavemente de la tela y ahí estaba, mi nombre completo, grabado en metal, firme, limpio, honesto. No como un adorno, no como un gesto simbólico, sino como reconocimiento real de todo lo que había entregado durante mi vida. Me llevé una mano al pecho. Hijo, dije sin pensar. Mateo me sonrió con calidez. No de sangre, respondió él, pero sí de vida. Sentí que algo dentro de mí se acomodaba por fin en su sitio. Mi hijo biológico tardó unos días en contactarme otra vez. No vino gritando, no vino exigiendo. Llegó tocando la puerta con una timidez que me sorprendió. Traía los ojos hinchados, las manos temblorosas. Mamá, necesito hablar contigo. Me quedé en silencio. Él respiró profundo. Estoy en terapia. La fundación, el director, me recomendó lugares. Y fui. No fui porque quisiera. Fui porque ya no podía seguir perdiendo todo. Me quedé quieta. Él continuó. No vengo a pedirte dinero, ni la casa, ni que olvides lo que hice. Vengo porque quiero aprender a estar contigo sin lastimarte. Aquellas palabras me atravesaron. No estaban limpias, no estaban perfectas, pero eran auténticas. El inicio de algo que quizás podría reconstruirse con tiempo, con límites, con verdad. Te escucho, dije. Hablamos una hora, sin lágrimas dramáticas, sin escenas, sin promesas imposibles. Solo dos seres humanos intentando encontrarse en un punto nuevo. Lo único que te pido, dije al final, es que aprendas a verme. Él asintió con los ojos húmedos. Estoy intentando, mamá. No lo abracé, no corrí hacia él, pero tampoco lo rechacé. A veces el amor maduro no grita ni exige, simplemente deja la puerta entreabierta y permite que entre la luz cuando el otro esté listo. Esa noche regresé al cuarto que Mateo preparó para mí. Saqué la llave antigua de mi bolso. La sostuve unos segundos, sintiendo el peso exacto de todas mis versiones en la palma de mi mano. Esa llave había sido símbolo de pobreza, de lucha, de memoria. Y ahora era símbolo de algo más: libertad. Caminé hacia la terraza. El aire nocturno era fresco. Las luces de la ciudad parecían respiraciones lejanas. ¿Está bien?, preguntó Mateo desde la puerta. Sí, respondí. Más que bien. Él se acercó despacio, sin invadir. ¿Qué piensa hacer ahora? Lo miré. Sonreí por primera vez en mucho tiempo. Vivir, dije, y vivir para mí. Me apoyé en la baranda. Durante años pensé que estaba hecha a pedazos, pero ahora entiendo que no estaba rota, solo estaba guardada. Mateo asintió. Y ya salió. Sí, murmuré, al fin. El viento movió mi cabello suelto. La ciudad respiró, y yo también. Y por primera vez en muchos años, no brindé por mis hijos ni por mi pasado. Brindé por mí.